Hola, estimadas y estimados aprendientes, espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a esta clase asincrónica, del cual el tema que vamos a abordar en esta ocasión debió haberse presentado en la clase pasada, pero bueno, dado el tiempo que les otorgué para poder estudiar para sus exámenes, tuvimos que tomar la decisión de hacerla de esta manera. Pues dando inicio a esta clase, les invito y les recuerdo a que tengan listo su libreta, sus utensilios para escribir, para que vayan, por favor, tomando nota, para que cuando se llegue la fecha del examen ordinario, bueno, tendrán que estudiar estos temas que son muy importantes, que corresponden a unidad número 3. En esta ocasión vamos a dar inicio a ese tema que lleva por nombre Salud Pública Ambiental. Como siempre, siempre damos una definición de lo que es la salud pública ambiental y en esta ocasión vemos que es definida como la teoría y práctica de valorar, corregir y controlar aquellos factores del medio ambiente que pueden perjudicar a la salud de generaciones actuales y futuras. Esta definición fue realizada por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1993. Pues tal como se indica aquí, es toda una teoría de estudio en la cual se van a valorar, se van a estudiar este elemento que ya hemos visto en una sesión pasada, que son los factores de riesgo, en este caso factores del medio ambiente, que pueden dañar o beneficiar a la salud de las personas. Bueno, entonces vamos ahora a explicar lo que son los factores ambientales o factores ecológicos. Estos son elementos y condiciones presentes en el medio ambiente que pueden influir directamente en la salud de los seres vivos y en los propios ecosistemas. Hay de distintos tipos y se pueden clasificar en factores físicos, químicos, biológicos y sociales. A continuación vamos a dar inicio a esta parte de adentrarnos a qué se refiere este tipo de factores. Los factores ambientales o ecológicos siempre se clasifican en dos grandes grupos. En el primero están los factores bióticos y en el segundo los factores abióticos. Con respecto a los factores abióticos, son factores que se relacionan con componentes físicos y químicos dentro de un entorno natural o dentro del ecosistema. Aquí, por ejemplo, vemos unas fotografías, los cuales tienen que ver mucho con el medio ambiente. Por ejemplo, la radiación solar, el relieve del suelo, los ríos o mares o el ambiente, es decir, la calidad del ambiente. Entonces, este tipo de factores hacen referencia a todos los componentes que no son vivos y que están dentro del entorno. Dentro de los factores abióticos tenemos al menos 5 categorías en las que podemos encontrar factores climáticos que tienen que ver justamente con el clima, los geológicos con la tierra, los hidrológicos con el agua, los químicos y físicos. Pero vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, los factores climáticos, aquí están involucradas los aspectos de la temperatura, las condiciones de precipitaciones que tiene que ver con lluvias, como todos sabemos, en ciertas regiones, de acuerdo a la posición geográfica en el planeta, pues la temperatura o la condición climática de cierto lugar va a depender de la posición geográfica en el globo terráqueo. También, por supuesto, la radiación solar, la humedad del lugar, del país, ¿verdad? Y también los patrones de viento. Entonces, estos factores siempre van a dictaminar las condiciones que sean favorables o no
para los seres humanos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Jalapa está ubicada en la zona de altas montañas en el estado de Veracruz. Sin embargo, saben ustedes que al norte de Veracruz, y, por ejemplo, Pánuco, o en la parte sur, por ejemplo, la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, son poblaciones o ciudades con altas temperaturas, ¿no? Entonces, ahí las personas pues deben, por supuesto, para poder estar bien, sentirse bien, pues beber agua, tener ciertas condiciones en sus hogares, los cuales se mantengan frescos y puedan pues vivir cómodamente, en comparación de Jalapa, que es un municipio que normalmente es húmedo y de clima cálido. Entonces, pues las condiciones climatológicas van a dictaminar pues el bienestar de las personas, ¿no? En el segundo factor, que son los geológicos, bueno, aquí se van a estudiar el tipo de suelo, por ejemplo, si el suelo es óptimo para poder sembrar o no, también su composición química, de acuerdo a la condición del suelo. eh, Normalmente aspectos químicos tienen que ver si el suelo es apto para poder sembrar y cultivar, ¿no? Otro más que tiene que ver con el relieve. Como dije, Jalapa está en una zona montañosa, pero no así también en el propio estado de Veracruz hay zonas que son pues sierra o llanuras, etcétera, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver el relieve del terreno y también la disponibilidad de minerales. Por ejemplo, en algunos lugares es posible observar ciertos minerales como por ejemplo cuarzos u otro tipo de minerales, los cuales se pueden ir rescatando del suelo. El tercer factor sería en este caso el hidrológico, que tiene que ver con la disponibilidad del agua para las personas, cuál es la calidad del agua para poderla consumir o utilizar, también la humedad del suelo y aspectos como inundaciones o sequías. Este aspecto hidrológico también es bastante interesante porque normalmente estas dependencias que se encargan de estudiar la calidad del agua, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua hace estudios para ver si los ríos, el agua de ríos, de arroyos, de los mares no presentan cierta toxicidad de cuál pudiera representar algún riesgo para los seres humanos. Entonces, eh, ese aspecto hidrológico hay que cuidarlo bastante. También, por ejemplo, cuando hay demasiadas lluvias, sabemos los problemas de inundación que pueden afectar a familias, a comunidades enteras y por supuesto a fauna que también es afectada por ese tipo de aspectos climatológicos. Y por supuesto las sequías, cuando hay olas de calor, pues el exceso de calor impide este, el, el curso natural de la vida. El cuarto factor tiene que ver con los aspectos químicos, que de igual manera se hacen estudios sobre la concentración del oxígeno, en este caso del, eh, si el ambiente, si el aire es óptimo para poderlo respirar. Sabemos que, por ejemplo, en ciudades muy conglomeradas, por ejemplo, Ciudad de México, normalmente hay mucho smog, lo que eso perjudica las vías respiratorias de las personas. Entonces, sabemos que en esa ciudad hay estos programas de no circula para que eh, no haya tanta contaminación en el ambiente. También se estudia el pH del agua y del suelo por la misma situación para que estos no sean contaminantes y perjudican a las personas. Por supuesto, se evalúa la cantidad de contaminantes que generan pues ciertas empresas, incluso hay cierta regulación para para que no contaminen demasiado el aire y por supuesto el estudio de los químicos en el ambiente. Y el último factor abiótico tiene que ver con los factores físicos.
Por ejemplo, la presión atmosférica y la altitud. Quizá ustedes sepan que, por ejemplo, la altitud de una ciudad con respecto a otras que están a nivel del mar juega mucho en la salud de las personas. Por ejemplo, nuevamente en Ciudad de México, la altitud de esta ciudad causa dificultades para poder respirar, para poder hacer ejercicio, pues la gente que suele hacer deporte se cansa más rápido en Ciudad de México que una persona que hace deporte, por ejemplo, en el puerto de Veracruz. Entonces, las personas que padecen hipertensión arterial o padecen del corazón, se les recomienda que si viven en un lugar con cierta altitud, mejor se muden a otra ciudad que esté de preferencia a nivel del mar, pues su corazón estará, digamos, más seguro para poder funcionar correctamente. Muy bien. Entonces también en los aspectos abióticos o físicos están las corrientes marinas, eh, pues que tiene que ver con eso de los huracanes o sistemas climatológicos, ¿no? Tormentas tropicales que pueden, por supuesto, crear problemas y, como vimos, ciertos desastres naturales. Y eso fue un tema que ya vimos en unas clases pasadas. Y por supuesto la radiación solar, que también es un aspecto que se debe de cuidar para evitar problemas en la piel, por ejemplo, el cáncer, y por eso es recomendable utilizar protectores solares cuando pues acudimos, por ejemplo, a la playa, pero también cuando estamos en ciertos momentos de olas de calor y estamos expuestos al sol, es recomendable cubrirnos con esos protectores o utilizar ropa que nos cubra, por ejemplo, los brazos, el cuello, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora vamos a adentrarnos a los factores bióticos y bueno, vamos a definirlos. Estos factores bióticos incluye a todas las interacciones que se da entre los organismos vivos. Por ejemplo, la competencia de recursos. Y aquí las imágenes que yo he colocado pues tiene que ver con la interacción de todo ser vivo. En este caso aquí coloqué fotografías de algunos animalitos que para su propia sobrevivencia tienen que hacer ciertas acciones para poderse alimentar y esto pues es lo que le da vida a un ecosistema. Por supuesto, el ser humano es un factor biótico, ¿verdad? Porque también nosotros participamos, por ejemplo, en una cadena alimenticia. Entonces, el cambio de esos factores pueden tener efectos en las especies, la dinámica de los ecosistemas, en la capacidad de los organismos para reproducirse y sobrevivir. Entonces, como vemos, a veces se da en las zonas silvestres, pues los animales tienen que buscar sus propios medios para poderse alimentar. Aquí en la segunda imagen, donde tenemos una abeja, pues ya saben que las abejas recolectan este, eh, pues su alimento de las flores y a la vez van recolectando el polen, lo cual hace como una diseminación de este polen para el crecimiento de otras plantas. Y así sucesivamente, o sea, todo está interconectado de tal manera que hace que el ecosistema funcione y bueno, funcione de mejor manera. Para poder comprender un poquito más sobre estos factores bióticos y abióticos, les voy a dejar en el enlace un enlace de este video en la descripción de esta clase. Por favor, lo van a buscar. El video dura por ahí unos 4 o 5 minutos como máximo, pero está bastante bien ejemplificado la explicación de estos factores bióticos y abióticos. Entonces, si ustedes gustan, pueden pausar este video en ese momento e ir al enlace que está en la descripción para poderlo mirar y después regresa nuevamente a esta clase. Finalmente, también están los factores sociales. Este tema es bastante interesante porque son los elementos y condiciones que se encuentran presentes en un entorno social y cultural, los cuales influyen en la interacción de las personas. Entonces, pues en este caso,
Los factores sociales pues tienen que ver, por ejemplo, la educación, la cultura y costumbre de las personas, la economía, la interacción social, el tipo de gobierno, etcétera. Entonces, esos factores sociales pueden tener un impacto significativo en el bienestar y el comportamiento y las oportunidades de desarrollo de las personas y comunidades. Por ejemplo, la educación, ¿verdad? Porque si una persona pues tiene las oportunidades de estudiar, entonces tendrá digamos, un futuro prometedor para poderse desarrollar personalmente, pero también para su familia y por supuesto en su comunidad. Entonces, hay distintos factores sociales. Por ejemplo, vamos a hablar del factor económico que está relacionado con el nivel de ingresos de las personas. Pues justamente si las personas tienen cierta capacidad económica, podrá tener acceso a ciertas bondades, por ejemplo, la alimentación, la educación, entre otros, ¿verdad? Entonces, el nivel de ingresos juega un papel importante en la vida o desarrollo de las personas. Por supuesto, la disponibilidad del empleo, que es bastante importante, pero personas que no logran eh, emplearse en alguna empresa, alguna institución, entonces le toca mirar por sus propios recursos cómo emplearse para poder obtener recursos económicos. También la desigualdad económica entre las personas es importante porque, pues, por eso, bueno, normalmente están estas partes de que si una persona pertenece a un estrato bajo, medio, alto, etcétera, hay cierta desigualdad y eso es injusto en cuanto, por ejemplo, a la salud, ya que las personas que tienen mayores recursos económicos pueden acceder a determinados beneficios en salud a comparación de otras personas que no tienen un empleo fijo o un empleo formal, por lo que les toca resolver dentro de sus posibilidades sus necesidades en salud, pero es por ello que en este caso el sistema de salud debe hacerse cargo y cuidar de la salud de esas personas que están de cierto modo vulnerables. También dentro de los factores económicos está el acceso a los recursos y los servicios económicos, que tiene que ver con la posibilidad de cómo obtener sus propios ingresos. Está básicamente allí en tener oportunidades para poder tener, en este caso, poder tener dinero y poder satisfacer sus necesidades. Por supuesto, también aspectos de vivienda, transporte y alimentación, aspectos bastante básicos para poder vivir. Quizá el transporte no tanto, pero una vivienda y una alimentación es clave para que las personas puedan tener cierta seguridad y condiciones favorables para poder vivir. Otro factor social tiene que ver con el aspecto educativo. Por supuesto, tiene que ver con la disponibilidad de, de acceder a una educación de calidad. Nuevamente regresamos casi al aspecto económico. Quienes tienen cierta posibilidad económica pueden acceder a servicios educativos privados que pues se supone que tienen, entre comillas, cierta ventaja que aquellas instituciones que son públicas, pero digo entre comillas porque no del todo es así. Aquí una persona que accede a servicios de salud, perdón, servicios educativos públicos, realmente depende del estudiante que quiera aprovechar y tener el rendimiento para poder tener una educación lo más adecuada posible y salir muy bien preparado. El segundo tiene que ver con las oportunidades de acceso. Hay ocasiones en que pues la misma vida de las personas pueden acceder a una educación, una básica, por ejemplo, la primaria, la secundaria, y a veces por sus condiciones económicas tienen que detener su educación para poder trabajar y posteriormente, si lo desean y tienen la oportunidad, poder continuar con una preparatoria a una universidad. Entonces, también el gobierno, al menos aquí en México, pues da oportunidades de educación para que todo el mundo tenga acceso a ella. También
los aspectos de disponibilidad de recursos educativos, por ejemplo, el acceso a bibliotecas, a centros educativos y a material y tecnología. Por ejemplo, aquí en Jalapa hay distintas bibliotecas públicas, de las cuales hay acceso libre, y también incluso hay bibliotecas ahora virtuales, ¿no? Pero esas bibliotecas virtuales caen en la parte de material y tecnología. Con respecto a centros educativos, lo mismo, pues nosotros o ustedes estamos todos, formamos una parte de la comunidad de esta Universidad Popular Autónoma de Veracruz, donde el acceso es un poco más sencillo que a otro tipo de instituciones educativas, por lo que vale la pena, es una gran oportunidad el que las personas puedan acceder a la educación, ¿verdad? Y por supuesto, el material y tecnología, también el gobierno, hay programas, por ejemplo, donde otorga internet en ciertos centros educativos, pero también hay conexión o conectividad a internet en centros de salud, hospitales, para que no haya un rezago en cuanto a tecnología, porque todas las personas merecen tener el acceso y estar a la vanguardia de lo que se requiere en la actualidad. Con respecto a los factores sociales que respectan a la cultura, pues aquí tiene que ver con las normas y valores que pueden tener las personas dentro de un contexto social. Por ejemplo, eh, aquí se me ocurre que aquí en países de Latinoamérica, por ejemplo, cuando las personas van a comer, aquí es de muy mal gusto el estar como que haciendo ruido mientras se mastica la comida o incluso el hecho de eructar. Aquí en países latinoamericanos, pues eso es como que esa persona no tiene educación. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, de Asia, es de buena educación masticar haciendo pues mucho ruido o sorber del plato, por ejemplo, una sopa o incluso eructar, que el hecho de eructar representa que la persona está satisfecha y que el alimento le pareció muy rico, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ahí, ¿no? Con ciertas normas y valores propias de una sociedad. Entonces, bueno, tiene que ver con que tenemos que apegarnos, pues, de acuerdo a la cultura que estamos viviendo, ¿verdad? La segunda tiene que ver con creencias, en este caso creencias religiosas, costumbres y tradiciones, pues tiene que ver que lo mismo, ¿no? A veces cuando las personas no siguen cierta religión, cierta costumbre, cierta tradición, pues a veces se queda como es descalificada. Y la tercera es, por ejemplo, prácticas culturales de la sociedad, tiene que ver mucho que ver con la segunda. Y aquí también voy a poner un ejemplo. Conozco personas que, por ejemplo, a los bebés, en especial que son los recién nacidos, algunas personas les ponen como un hilito rojo en la frente, según la ideología es para quitarles el hipo, ¿no? O luego se habla que sostenerle a los bebés la cabeza de una manera muy cuidadosa, que por la cuestión de la mollera. Esas son ideologías y costumbres no totalmente científicas, ¿verdad? Porque no hay artículos científicos que sustenten esto, pero son costumbres de la misma sociedad. Entonces, por ejemplo, si un bebé que tiene hipo en Francia, en la India, en África, pues no es que ellos sepan y adopten de colocarle el hilo rojo en la frente de un bebé. Entonces, bueno, esto tiene que ver con los factores sociales y incluso recuerdo y les comparto, yo tenía una profesora conocida que ella decía, yo no le voy a poner estas cositas, ¿no? Porque no estoy de acuerdo o no creo en eso. Y esta maestra fue como rechazada, como que la veían mal, que pensaba mal el hecho de que no le pusiera el famoso hilo rojo a su bebé, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene que ver con ideologías y la clave es aquí, pues respetar las ideologías de cada persona. Otro factor social tiene que ver con los factores políticos. Y bueno, en primer lugar tenemos el sistema político, por ejemplo, que nosotros vivimos
en un país democrático, donde a través del voto de las personas se le otorga el poder o mandato a determinado eh, pues, eh, persona o partido político. En cambio, en otros países está el comunismo, donde está una sola persona en el poder y es quien manda todo, ¿no? Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Corea del Norte, entre otros que también existen, pero digamos son los más conocidos. También las políticas públicas, esas tienen que ver con aquellas normativas que los gobiernos ejercen para toda su población. Por ejemplo, una política pública en México en materia de salud tiene que ver con el derecho de la vacunación. Entonces, en esas normativas se dictaminan como una forma de ley cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para proteger a la población. La tercera es la participación ciudadana. Por supuesto, por ejemplo, hay asociaciones civiles o agrupaciones que participan por el bien de ciertas poblaciones. Por ejemplo, población indígena, el gobierno mexicano debe proteger a estas comunidades, pero hay ciertas asociaciones que también eh, dan seguridad o apoyo para poder proteger, por ejemplo, este tipo de comunidades o a las mujeres o a niños, etcétera, o incluso a personas discapacitadas y así sucesivamente. Entonces es interesante ver cómo es que las personas podemos participar en ciertas acciones, ¿no? Incluso también al cuidado de los animales. Ahorita se me viene ocurriendo. El cuarto tiene que ver con el acceso a la justicia, dentro de que todas las personas debemos estar protegidas por la ley y ante alguna eventualidad, pues tener la garantía de tener justicia ante cierta problemática que pudiera ocurrir. Sabemos que en México hay situaciones eh, difíciles con respecto a ello, pero debiera ser que la justicia debiera proteger a toda la población, en este caso de México. Y por supuesto la protección a los derechos humanos, un aspecto bastante importante en la actualidad, dado que tanto hombres y mujeres debemos ser iguales ante la sociedad, ante eh, todo el entorno, porque debemos tener derechos pues a la educación, a la alimentación, al cuidado, a la seguridad, etcétera. Entonces, ese aspecto también es bastante importante. Otro factor, bueno, tiene que ver aquí con este factor social, tiene que ver con la estructura y las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. Pues eso tiene que ver cómo nos relacionamos como personas y cómo debe ser nuestra interacción de una forma pues respetuosa, cooperativa, tanto en el entorno familiar, en el entorno estudiantil, en el entorno laboral. Entonces, esto nos va a dictaminar un bienestar o una convivencia adecuada dentro de la sociedad. También encontramos la diversidad social, de igual manera un tema bastante actual, pues se lucha mucho ahora contra la discriminación con personas de color de piel, mujeres, con personas que tienen cierta preferencia sexual o ideológica. Todo tiene que ser totalmente respetado para evitar la discriminación y la exclusión social. Y por supuesto también aspectos como la violencia interpersonal, que tiene que ver con el no pues violentar a otra persona de forma verbal, de forma física, de forma laboral, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos que deben de cuidarse para poder convivir, pues, en paz con otras personas dentro del entorno familiar, como dije anteriormente, como el aspecto, pues, social, en la calle, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Por último, otro factor social tiene que ver con el factor tecnológico.
Pues esto tiene que ver con el derecho al acceso a la tecnología, a pues tener, por ejemplo, internet o la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos. Pues sabemos que el internet ya en la última década se ha vuelto un recurso totalmente, pues casi muy necesario porque nos facilita la comunicación de la información. Entonces, pues ya los bebés que han nacido, digamos, en esta década, sabemos que ya parece que traen un chip de la tecnología de tal manera que ellos ya saben utilizarla de manera intuitiva, ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy normal, o en este caso de los niños, quizá de primaria, requieren cierta información, saben que en Internet lo van a conseguir. En cambio, a otras generaciones, por ejemplo, en mi caso, que cuando estaba en la etapa de la primaria, pues me tocaba ir al libro, a la biblioteca, porque pues no tenía acceso a una red de Internet, entonces, ni mucho menos una computadora. Entonces, actualmente se dice que la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que las personas deben tener el derecho y el acceso a la tecnología. También hay un término bastante interesante con la alfabetización digital, es que las personas que no actualmente no son del todo hábiles en utilizar las tecnologías tengan la oportunidad de recibir alfabetización para poderlas utilizar a su favor. Por ejemplo, incluso hay instituciones que para hacer determinado trámite hay que entrar al internet, a la computadora, a solicitar cierta información o para realizar un trámite. Entonces, esas personas no deben quedarse desprotegidas, de tal manera que hay programas del gobierno que ayudan a las personas a poder este, educarse en cuanto a tecnologías para que pues puedan, no queden rezagadas. Finalmente, tenemos la influencia tecnológica en la vida cotidiana e interacciones sociales, pues que tiene que ver con esto del uso de las redes sociales. Eh, Sabemos todos que normalmente todos tenemos alguna red social en la cual podemos interactuar con pues, todo tipo de personas, ¿verdad? Familiares, amistades o cuestiones laborales. Y una herramienta bastante útil y que a veces se toma para fines de distracción. Y pues bueno, yo creo que no está mal también para poderse divertir, pero es una herramienta, lo sabemos, es una herramienta bastante útil para poder este, realizar todas nuestras actividades de nuestra vida cotidiana. Bueno, como conclusión, entonces vimos aspectos de factores ambientales y sociales. Entonces, esos factores van a determinar si va a haber un bienestar dentro de nuestra comunidad, dentro de la población, o habrá algunos problemas que habría que resolver. Por lo tanto, los factores ambientales pueden determinar para bien o para mal el estado de salud y bienestar de las personas y además su interacción dentro de la sociedad. Otra conclusión que les doy es que la salud pública siempre se va a encargar de estudiar y propiciar que las personas en general tengan las condiciones más adecuadas para el bienestar personal y comunitario. Quizá esto les suene familiar al concepto de los determinantes sociales de la salud, que debieron conocerlo en la materia de salud pública 1. Entonces, pues estos son los aspectos que los determinantes van a ayudar o no, o van a favorecer o desfavorecer al, pues, al bienestar de todas las personas. A manera de actividad, esta va a ser la siguiente. En la caja de comentarios de este video van a responder la siguiente pregunta. Para usted, ¿cuál es el factor ambiental o social que impacta de mayor manera a la salud de las personas o a la población? Aquí puse un ejemplo en letras pequeñitas, cómo van a dejar su comentario. En este caso coloqué Néstor Cabrera, grupo 401, y escribí: para mí el factor ambiental de mayor importancia que afecta a la salud de las personas es, y ya, entonces ustedes comienzan a dejar su opinión personal.
Esta actividad, por supuesto, la van a realizar tienen tiempo hasta el próximo día sábado, y yo voy a estar registrando a las personas que hayan dejado su actividad realizada. Esto es como una manera de reflexión. Me gustaría conocer su punto de vista sobre qué factor o qué factores, incluso si ustedes lo desean, pues van a impactar de forma favorable, o que si se descuida pudiera tener repercusiones en la salud de las personas. Con respecto al spot informativo, nuevamente les voy a mostrar las diapositivas que le mostré en la última clase, y habíamos comentado que ustedes ya me habían enviado por correo electrónico el inicio o la apertura de su spot informativo. Como les dije, ya les di respuesta con respecto a que fue recibido y registrado, pero ustedes van a recibir durante esta semana la retroalimentación de esa apertura, de tal manera que eh, la apertura sea lo más sencilla y clara posible. Entonces, la condición o la tarea para esta semana es que van a desarrollar pues el apartado del desarrollo contenido y el cierre o conclusión. ¿Cómo lo van a hacer? Con respecto al desarrollo, ustedes van a escribir o desarrollar 3 o 4 ideas importantes, o sea, es decir, 3 o 4 parrafitos de las ideas más importantes de su tema, que es decir, qué es lo que van a comunicar en su spot. Recuerden utilizar un lenguaje bien sencillo, muy claro y amigable. Yo les recomiendo que entre más el lenguaje sea más sencillo y lo expliquen con naturalidad, va a ser mucho mejor. Imagínense que se lo van a explicar a algún familiar, a algún tío, al papá, a la mamá, a la abuelita, o al hijo, no sé, algo que sea realmente sencillo de comprender. Esa es la clave, como lo vimos desde las primeras clases de Salud Pública 2. La comunicación es clave, este, para poder transmitir un mensaje, y sobre todo algo que tenga que ver con salud. Por favor, no pierdan de vista el objetivo de su spot para que no vayan a mm, decir quizá algo alejado de lo que ustedes quieren comunicar. Entonces, siempre tengan a la mano el objetivo que ustedes desarrollaron, y a partir de ahí que sus 3 o 4 ideas siempre apunten a su objetivo. Y el tiempo aproximado que, de, que debe tener el desarrollo de su spot es de 30 a 35 segundos. No importa si ustedes cuando hagan su grabación duran menos de 30 segundos o un poquito más de 35 segundos. Aquí la clave es el contenido de su comunicación. Finalmente, el cierre o conclusión, ustedes van a expresar una idea final que dé conclusión al tema que ustedes eligieron. Puede ser una recomendación o consejo a la audiencia. Como el consejo final es la idea con la que ustedes quieren que su auditorio se quede en su mente. Entonces van a también incluir una despedida de forma amena y natural, y el tiempo aproximado de ese cierre puede ser de 10 a 15 segundos. Recuerden que yo les mandé en el grupo de WhatsApp una pequeña cápsula que yo había realizado desde el año pasado. Entonces, pueden volverla a ver para que vean de cierta forma, repito, la naturalidad de lo que se dice, y que es algo realmente pequeño. Recuerden que en comunicación menos es más, entonces yo les recomiendo que le echen otra vez el ojito para que tengan el ejemplo de lo que ustedes deben de realizar. En la siguiente clase les estaré dando pues más tips o detalles para que puedan realizar su grabación. Por el momento no estamos abordando ese tema, sino el contenido, que es lo más importante para poder realizar una comunicación en salud. Como siempre, van a mandar su redacción del desarrollo y del cierre al correo electrónico que ya conocen, y lo hacen
como ya lo hemos hecho, en el cuerpo del correo no es necesario que tomen fotografías de su libreta, sino me facilitan mucho más la revisión a través de escribirlo en el correo electrónico para que yo pueda editar la redacción que ustedes han hecho. Pues entonces me despido. Eso fue todo por la pequeña sesión del día de hoy. Entonces tienen hasta el día viernes mandarme esta redacción de su spot y de igual manera el viernes poder comentar la pregunta que les dejé sobre el tema de los factores ambientales y sociales. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos y hasta la siguiente clase.